Vamos a iniciar entonces la clase grabada. Bueno, les cuento cómo vamos a trabajar para todo el año. Esto es muy importante porque tiene que ver primero con la parte formal, cómo vamos a trabajar formalmente, y segundo, con lo que es el abordaje de la materia, que los que fueron ya mis alumnos de primero están como más habituados, pero lo voy a volver a decir porque hay alumnos nuevos y está bueno incluso refrescarlo un poquito. Hay algo que es muy importante. Yo voy a trabajar con el campus en donde van a aparecer siempre en los textos de alguna manera una introducción. Después van a aparecer incorporada la bibliografía, y en actividades van a aparecer actividades que no van a ser obligatorias, excepto cuando yo se los aclare. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que no son obligatorias? Quiere decir que no me las tienen que entregar obligatoriamente. Eso no quiere decir que si alguien quiere que yo se la corrija, yo se las puedo corregir, no tengo ningún problema. Pero no van a, digamos, no van a implicar una evaluación, digamos, que tenga que ver con la promoción de la cursada. Esa evaluación va a tener que ver con los parciales. Van a tener 2 parciales. Uno seguramente va a ser un escrito individual y el otro, como hicimos el año pasado, seguramente va a ser un trabajo en grupo. Yo este año, más allá, no sé, todavía no nos dieron indicaciones desde de la evaluación, pero de cualquier manera, yo les voy a poner una nota numérica que, como siempre, la nota numérica los va a aproximar a cómo están ante el conocimiento, ¿verdad? O sea, si tienen un 4, si tienen un 6, si tienen un 9, si tienen un 8, si tienen un 10, no es lo mismo, ¿verdad? Que si yo les pongo aprobado. Y les voy a hacer siempre una devolución. Es decir, les voy a explicar por qué tienen esa nota, ¿verdad? Eso es más allá de que a mí formalmente me la pidan. Yo creo que ese número a ustedes los va a orientar con respecto a la evaluación que ustedes mismos se hagan en relación a qué cosas pudieron incorporar, qué faltó, qué tienen que, bueno, que pulir un poquito. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Es muy importante que hagan las actividades, más allá que sean o no obligatorias. Porque esas actividades es, como les dije el otro día, la conexión cotidiana con la materia, ¿verdad? Es el trabajo que van a hacer con la bitácora, con este diario que van a ir incorporando qué marco teórico vamos trabajando y qué podría ser en el aula. Es decir, nos vamos a pensar como docentes, nos vamos a imaginar ya en un segundo año qué vamos a poder hacer en el aula y cómo lo vamos a poder hacer. Y como esta tarea va a ser una tarea grupal, si estas actividades las quieren hacer de manera grupal, no hay ningún problema, lo van a poder hacer porque, digamos, el propósito tiene que ver con que ustedes se afiancen en la comprensión de la materia y en la incorporación de los conocimientos. Es una materia muy larga, con mucho contenido, con contenido muy importante, realmente muy importante, porque nada más y nada menos que estamos abordando los orígenes de la historia argentina, ¿verdad? Nuestro país, el nacimiento de nuestro país a la vida como república independiente, como país libre. Y entonces todo lo que incorporemos va a ser de suma importancia. Entonces vamos a hacer un trabajo cotidiano.
Los que ya me conocen y los que no saben que yo no tengo problema en reunirme, en escuchar, en hacer un Zoom a lo mejor cuando no corresponde, en contestarles un WhatsApp. Yo siempre los voy a acompañar, pero ustedes tienen que tener una tarea sistematizada. ¿Sí? La palabra método significa camino en griego. ¿Sí? O sea que tener un método es proponerse un camino que tiene mojones, que tiene etapas, que tiene partes que son más sinuosas, que tiene obstáculos. Bueno, ese camino, la idea es recorrerlo juntos, no que vayan solos, cada uno haciendo lo que puede, sino trabajando en equipo ustedes y después trabajando en conjunto, porque el conocimiento es una tarea colaborativa y es una tarea que se realiza en común y se comparte. No es verdad que el conocimiento sea posesión de algunos. El conocimiento debe ser distribuido y compartido. Más aún cuando ustedes se van a proponer como docentes. Y estos, seguramente, los contenidos que desarrollemos van a ser contenidos que ustedes van a llevar al aula, ¿verdad? Van a construir un saber escolar, y un saber escolar no es un saber simplificado, no es un saber reducido, no es un saber menor, es un saber académico que va a tener la posibilidad de ser compartido con sus alumnos, ¿sí? Sus alumnos también van a ser alfabetizados académicamente, porque la alfabetización académica, que tiene que ver con construir un lenguaje de la disciplina, también es parte de la enseñanza y también va a tener que ser incorporada por cada uno de ustedes. Si ustedes le van a hablar a los chicos de acefalía, en crisis de acefalía, les van a hablar de absolutismo, les van a hablar de monarquías, les van a hablar, no sé, de virreinato, no sé, hay una cantidad de capitalismo. Bueno, ustedes tienen que poder construir con los chicos esos puentes para que incorporen esas tramas de significado. Y ahí vamos otra vez al concepto de cultura que vamos a volver a refrescar. Entonces, la formalidad de esta materia va a tener que ver con una evaluación, ¿no es cierto? Que ustedes van a tener que acreditar la cursada, como ha sido el año pasado. Seguramente en 2 instancias que van a acreditar la cursada. Eso va a ser la formalidad, pero la realidad cotidiana de la materia tendrá que ver con un seguimiento, ¿sí? Un seguimiento diario, un seguimiento de bitácora. ¿Por qué? Porque esa bitácora que ustedes van a hacer, ese diario de viaje, ¿sí? Esas crónicas del aula que ustedes van a construir, no van a ser una evaluación de ustedes exclusivamente, van a ser también una evaluación para mí, porque ahí ustedes van a ver cuánto entendieron, cuánto no entendieron, cuánto faltó, qué bibliografía no pudieron conseguir, qué textos son imprescindibles para trabajar y cuáles no, son de alguna manera de apoyo, de complemento para leer, pero cuáles no pueden faltar. ¿Qué vocabulario no terminan de incorporar, de asimilar? Todo eso tiene que ver con un esfuerzo cotidiano. Yo sé que lo que le pido es mucho, porque tienen muchas materias, muchas cosas, pero en este caso, esta materia es troncal, para mí tiene una importancia muy grande. De hecho, hay alumnos que han venido como oyentes porque se han dado cuenta de que faltaba contenido, pero no contenido dato,
contenido de comprensión, contenido de construcción de una complejidad histórica, que no es una pavada, tiene que ver con toda una manera de entender la historia, de verla, de asumirla, ¿verdad? Entonces, este pararse ante la ciencia, pararse ante una manera de abordar una enseñanza y un aprendizaje, creo que es fundamental, o sea, creo que es lo primero que tenemos que entender y que hay un esfuerzo que tenemos que hacer, ¿verdad? Esto requiere un esfuerzo porque hay que leer, porque hay que entender, porque hay que saber, y más de uno de ustedes se habrá dado cuenta que el año pasado creía que entendía, pero cuando se puso a preparar la materia se dio cuenta que se le cayó encima, porque había un montón de cosas que habían dejado pasar. Bueno, yo lo que quiero este año es que no lo dejemos pasar. Este año no son 2 materias para estudiar a la vez, como era el año pasado, es una sola, pero es una sola muy densa, ¿sí? Muy compleja. Hay que meternos en la trama. Entonces, este estudio tiene que ser abordado con todo, digamos, con todas las ganas, con toda la voluntad, pero también con el esfuerzo y la dedicación de tiempos, ¿sí? Yo voy a estar con ustedes, ya lo saben, o sea, no necesito ponerlo a prueba porque ustedes ya me conocen, pero yo necesito que ustedes se propongan un abordaje de esta materia a partir de estas condiciones, ¿sí? Día tras día, tranquilitos, ¿sí? Ver qué pasó, volver a leer el texto, reunirnos en la clase y preguntarme. Ahora con suerte nos vamos a poder encontrar en los pasillos, pero si no nos encontramos siempre hay un WhatsApp, siempre hay un Zoom que se puede hacer para ajustar esos conceptos que no han terminado de quedar claros, ¿sí? Este es el abordaje que yo les propongo. Por eso entiendo que es un abordaje que va a requerir realmente de una gran voluntad de trabajo y de organizar, ¿sí? De organizarse los tiempos. Es así. No creo que pueda hacerse de otra forma. Esto es lo que yo les propongo. Si tomara la frase de Churchill, diría sangre, sudor y lágrimas. Pero bueno, no es para tanto, no es para tanto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que me quieran hacer con respecto a esto que dije. Si están de acuerdo, si me Profe, piensan linchar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Cuento con ustedes. ¿Hay algo que me quieran preguntar? sí, profe, yo tenía algo breve para consultar. Fabio, dale. Dijo que la materia es una sola. ¿A qué se refiere? ¿A que no está enlazada con geografía? ¿A qué Claro, apunta? exactamente, exactamente. El año pasado, los espacios temporal mundial y argentina y americana eran 2 asignaturas que se rendían paralelamente con geografía. Entonces ustedes tenían que estudiar los contenidos en forma paralela. En este caso no, están conmigo nada más, ¿sí? Mi parcial es solo mío y el trabajo grupal es solo para mí. O sea, la nota se las pongo yo, eso es lo que quiero decir, Fabio. No tenemos que compartir con ninguna otra persona. ¿Está bien? Entendido, muchas gracias, profe. Bien. ¿Los demás, hay algo más que me quieran preguntar? Profe, Paula Rotela, Sí. ¿mundial también sería lo mismo? ¿Cómo? Con mundial, una historia mundial, ¿sería lo mismo? ¿A qué Sería, querés decir con lo mismo? o los exámenes, o sea, no estaría conectado con No, geografía. no, creo que es sola. A partir de ahora creo que todas las materias se dan de forma individual. Sí, sí, sí. Bien, gracias. Sí, sí. Bien, gracias. Bien, ¿algo más?
Bueno, Buenas tardes, profe. sí, ¿quién habla? Lucero. Sí, Lucero Verónica. pero, dale. Perdón, la engancho ahora justo porque salía del trabajo. Con respecto a la bitácora, ¿es Sí. una bitácora para cada una de las materias o unificamos todo dentro de la misma? Como una de las materias, para mi materia. Claro, pero unificamos todo porque tenemos esta prehora más las horas del lunes. Unificamos toda la bitácora ahí. No, a lo mejor no me expliqué bien. A ver, vamos de nuevo. La bitácora Bien. es un seguimiento de la materia, Veró. Es decir, vos te vas a reunir con tus compañeros del grupo. Vamos a suponer que tenés 5 compañeros. Y yo empecé a trabajar con la conquista, ¿no? Con lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, el texto de Quijano, el texto de Brailovsky con las minas de Potosí, el texto de Tandeter con trabajo forzado y trabajo libre, que es un poquito lo que, digamos, dejamos un poco colgando el año pasado, pero no lo terminamos. Y hay uno de economías regionales. Bueno, todos esos, digamos, son textos que van a la primera actividad, que vamos a ir incorporando. Entonces, esos textos, de alguna manera, van a ser ustedes digamos, un resumen, un análisis, un abordaje, ¿no es cierto?, de esos textos en la actividad que yo les voy a proponer, ¿no? Los van a, de alguna manera, los van a analizar, pero con un análisis más reflexivo. Entonces, ¿qué vas a poner en la bitácora? A lo mejor vas a poner lo que te deja cada texto en el marco teórico, ¿no? ¿Qué podés sacar del texto de Tandeter de trabajo libre y trabajo forzado? ¿Qué quedó como elemento, digamos, estructural de ese texto? Bien. ¿Qué quedó del texto de Quijano? ¿Qué quedó del texto de Brailovsky? ¿Qué quedó de las economías regionales? ¿No? Perfecto. O sea, van a hacer juntitos en el grupo, che, le vas a preguntar a tu compañero, bueno, mira, ¿qué te pasó con este? Y bueno, a mí me parece muy importante el contrato minero, porque el contrato minero daba cuenta de cómo se organizaban las finanzas. Y el otro va a decir, y bueno, no, pero mira, para mí es importante la diferencia entre trabajo forzado y trabajo libre, ¿no? ¿Qué quería decir la calificación en el trabajo? Otro dirá, mira, a mí me parece la desigualdad, qué increíble en lo que se hacía con los aborígenes y con la mita. Entonces, tiki, 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 todos esos van a ser ítems que van a ser parte de ese diario que van a hacer en todo el grupo, ¿sí? Que va a ser una síntesis, digamos, en la incorporación de marcos teóricos. ¿Qué incorporás de esos textos? ¿Sí? ¿Qué incorporan los 5 del grupo? Un solo diario, ¿no? Van a hacer una, ¿cómo se dice? Un conocimiento colaborativo, ¿no es cierto? Una construcción común de ese texto. Y después, yo lo que les propongo es que ustedes mismos piensen, ¿y yo qué haría con esto en el aula? ¿Cómo haría con los chicos? ¿No? ¿Qué, digamos, qué sacaría como conclusión o cómo construiría un saber escolar de un texto tan complejo como el texto de Tandeter, por ejemplo? Porque yo no se los puedo, yo se los daba a los chicos, pero más allá de eso, yo soy una desquiciada, ustedes ya lo saben, pero aún cuando se lo den a los chicos, ¿cómo haría para leerlo juntos y comprenderlo? ¿O con qué actividad podría llegar ese texto? Trabajaría imágenes, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace esa segunda parte de la bitácora? ¿Qué hace esa extensión al aula? Hace que ustedes dejen de ser alumnos por un momento y se piensen como docentes. Claro, generás estrategias, buscás la manera. Vayan adelantándose a las prácticas que van a tener. Claro. ¿Sí? Claro. Profe. Gracias, profe. Por eso les digo que lo hagan en grupo, porque eso de alguna manera es un trabajo que se dialoga, no es un trabajo que se hace así nomás. ¿Sí? Eli, ¿qué me querías decir? No, iba a preguntar, ¿en esas estrategias se puede tener en cuenta herramientas virtuales? Eso ustedes van a tener en cuenta lo que les parezca. Es libre. Porque eso no es que lo vas a hacer hoy, Eli. Lo vas a obviamente. Para un futuro y a lo mejor en una de las clases, al fin del cuatrimestre o al fin de los 2 meses, vamos a tener una clase y digo, bueno, a ver,
vamos a poner en común las bitácoras y vamos a ver qué hicimos. ¿Y qué pasó? Porque a lo mejor cuando ustedes hacen eso, se dan cuenta que hay un texto que no se entendió, o un concepto que no quedó claro. Y entonces ahí es cuando ustedes van a poder, de alguna manera, ajustar esa comprensión que había quedado más o menos. Por eso digo que es una evaluación para mí también, porque hay cosas que a lo mejor no han quedado bien construidas en ese conocimiento que estamos tratando de armar. ¿Sí? ¿Hasta ahí quedó claro para todos? Bueno, bien tu pregunta, Sí. pero porque si no podía, yo a lo mejor no me había, a veces yo doy cosas por sobreentendidas y ustedes me tienen que volver a preguntar porque está muy bien eso. Bueno, Bárbaro, gracias. entonces, hasta acá sería lo que vamos a hacer desde la formalidad, ¿no? Desde la formalidad, cómo vamos a trabajar la materia para la evaluación, y desde la cotidianidad, cómo también vamos a trabajar como el proceso de evaluación, ¿sí? Cotidiana, una autoevaluación, pero también una coevaluación. Nos vamos a estar evaluando todos, ¿sí? Por eso les digo que es un trabajo que lleva complejidad, pero que como los vamos a hacer en el grupo, ¿sí? De alguna manera se sostiene mejor, porque va a haber un compañero que un día a lo mejor no pudo leer tan profundo, pero lo leyó el otro, y otra vez lo hace el otro también. Perdón si se saben, si se termina nos volvemos a conectar, para los nuevos. Bueno, esto entonces para toda esta primera etapa que por ahí esto lo subimos a YouTube, así lo tienen todos. No, con alarma no. Bien, muy bien. Vamos al abordaje de la historia, ¿sí? Y esto muchos ya también lo saben, pero bueno, lo vamos a refrescar y lo vamos a incorporar para los nuevos alumnos también. Nosotros decimos que la historia es una experiencia humana, que por alguna razón del presente requiere ser narrada, ¿sí? Seguramente este presente que nos interpela, en muchos casos nos lleva al pasado. A mí me gusta siempre una frase de Edward Cart que decía que la historia es un diálogo entre el pasado y el presente. Porque no vamos al pasado simplemente para saber cómo fue, o para hacer un inventario de lo que pasó, de los datos, aun cuando los datos también sean significativos muchas veces. Vamos al pasado y hacemos historia como una ciencia social, porque hay una sociedad que nos está esperando. Hay una sociedad que requiere ser transformada. Y creo que no es necesario que yo tenga que aclarar por qué debe ser transformada. Porque si miramos el grado de desigualdad, si miramos la situación de género, las asimetrías laborales, la situación de asimetría con respecto a la distribución del ingreso y a la pobreza, estamos claros que es una sociedad que requiere una transformación. Y como nosotros somos docentes, vamos a ser docentes explícitamente en el aula, cada uno de ustedes cuando complete toda esta tarea del profesorado, esta tarea tan rica del profesorado, que en realidad no se termina nunca. Ustedes saben, yo les he contado el año pasado, yo estudié estos 2 años muchísimo, hice cursos, hice trabajos de prehistoria, de evolución, con la Complutense, con un montón de elementos que me permitió mejorar el trabajo con ustedes.
Y a ustedes les va a pasar lo mismo, ¿verdad? Lo van a hacer con sus alumnos. ¿Cómo abordamos la historia? Porque durante mucho tiempo la historia fue una ciencia social y en algunos aspectos lo sigue siendo bastante devaluada, bastante, digamos, sometida a un estudio de causa-consecuencia, un estudio de organización de temas y de fechas, sin un análisis un poco más elaborado, más reflexivo, y con suerte, hoy sabemos que el abordaje tiene que tener en cuenta la complejidad, ¿sí? La complejidad de la trama, de esta metáfora de la trama que a veces nos permite entender la historia como esa trama que tenemos que mirar al trasluz para poder deshilarla, para poder sacar esos hilitos que de algún modo están interfiriendo el análisis de esa complejidad. Y a veces la simplificación no nos permite comprenderla como un proceso, comprenderla como una experiencia humana. Nosotros dijimos que para acceder a la historia habíamos hecho, si ustedes recuerdan, un trabajo que yo escribí que se llamaba un camino de abordaje a las ciencias sociales, que me gustaría que lo refresquen, que lo vuelvan a leer, ¿sí? El que no lo tiene me lo pide, se los paso, no hay ningún problema, o lo comparten ustedes. Ese trabajo decía que para incorporarnos en la historia como una problemática, íbamos a abordar un contexto, ¿sí? La historia se construye a partir del análisis o del abordaje de un contexto. ¿Y qué es un contexto? Un contexto tiene dos conceptos estructurantes. Un tiempo histórico, que es profundamente dinámico y que construye los procesos que nosotros vamos a analizar, y un espacio, que también es dinámico. Durante mucho tiempo el espacio era como un paisaje, el espacio era inerte. No, el espacio es dinámico, ¿no? Y en este caso, como nosotros además vamos a interceptar un análisis trialéctico, ¿se acuerdan que el año pasado ya les había hecho conocer esta palabra? ¿Sí? Una palabra que nos viene de los estudios de Henri Lefebvre, de Soja, ¿sí? Que lo hacen para la geografía, pero que nosotros lo vamos a incorporar en la historia. ¿Y qué es la trialéctica? La trialéctica es ver este concepto, ¿sí? De la espacialidad, no solo como un espacio, sino como espacialidad, socialidad e historicidad. O sea, una mirada en 3 dimensiones, diríamos, ¿sí? ¿Qué es esta espacialidad? ¿Por qué hablamos de esta espacialidad como un espacio social, como un espacio dinámico? Porque también decimos que este espacio es un espacio vivido, es un espacio percibido y es un espacio concebido. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, el espacio vivido es aquella configuración cargada de símbolos, cargada de valores, cargada de experiencias humanas vividas, como dice Cassirer, un encuentro entre realidad y relaciones. O sea, esos vínculos que no solo se dan entre los sujetos sociales, otra categoría, los sujetos sociales, los actores de estos procesos, sino también se van a dar con los espacios que habitan. No es lo mismo
un espacio nuevo que no conozco, que la plaza donde me reuní a jugar desde la infancia con mis amigos. Esa plaza, esa misma plaza, para cada uno tiene una valoración distinta. Bueno, ese es el espacio vivido. El espacio que tiene que ver con emociones, que tiene que ver con sentimientos. Entonces no es lo mismo cualquier espacio. Y yo les pongo siempre, por ejemplo, las invasiones inglesas, ¿sí? Cuando la gente desde las casas de verdad les tiraba lo que tenía. ¿Por qué? Porque es ese espacio vivido el que están defendiendo, más que otra cosa. Esa es una de las formas de concebir o de ver el espacio. La otra es el espacio percibido, es el espacio geográfico, el espacio que se construye con la percepción. Como yo les decía el otro día, cuánto trabajo tienen las maestras de jardín para construir ese espacio percibido, ¿sí? Ese espacio geográfico, ese espacio que podemos establecer en una cartografía, que podemos establecer en distancias, ¿sí? En latitud, en longitud. Ese es el espacio percibido. Pero hay otro espacio, que es el espacio concebido. Es decir, o sea, el anterior sería el mapa, que también es dinámico, porque nosotros vamos a ver este año que la construcción